La vida nos presenta constantes elecciones y a lo largo de nuestro caminar nos vemos rodeados de caminos que parecen atractivos, pero que pueden llevarnos a desvíos peligrosos. Hoy quiero que reflexionemos sobre una advertencia que nos ofrece Jesús en este capítulo, del verso 43 al 47, capítulo 5 de Juan, donde no solo nos muestra Jesús quién es Él, sino que también el grave riesgo que enfrentamos al desviar nuestra atención de la verdad absoluta y de la verdad eterna. Les invito a que leamos del verso 43 al 47 de este capítulo de Juan. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Si Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? En este pasaje Jesús está confrontando a los líderes religiosos y a las multitudes de ese tiempo sobre un desvío peligroso. Les acusa de ser incapaces de reconocer la verdad que tienen enfrente de ellos, porque están más preocupados por la aprobación humana y la gloria de sus semejantes que por la gloria que solo viene de Dios. Es un reto contundente, uno que resuena a través de los siglos hasta nuestros días. Este desvío que Jesús menciona es el peligro de aceptar cualquier cosa que se presenta como verdad cuando se aparta de la relación divina. En el tiempo de Jesús, muchos se aferraban a las enseñanzas de Moisés, pero fallaban en ver que esas mismas enseñanzas estaban apuntando hacia la divinidad de Jesús. Estaban tan enfocados en los rituales y en las tradiciones que se olvidaron de la relación auténtica que debían tener con Dios a través de Cristo. Esta mentalidad no es solo una cuestión de ese tiempo, de esa antigüedad, sino que hoy somos igualmente susceptibles a los desvíos que promueven una fe superficial, una búsqueda de aceptación, una búsqueda de una aceptación social o de una ideología que ignora la verdad revelada en las Escrituras. En nuestra sociedad contemporánea, donde las voces de la cultura a menudo predominan sobre las verdades del Evangelio, es fácil caer en la trampa de buscar la gloria de los hombres. Las redes sociales ofrecen un escenario donde la aprobación externa se convierte en un marcador de éxito. Muchas veces nuestra creencia y valores son moldeados más que por la presión social, por la palabra de Dios. Nos encontramos rodeados de numerosas verdades que no concuerdan con lo que realmente nos dice la Escritura. Nos desviamos al aceptar parcialidades, al adoptar creencias que complementan nuestra preferencia y el ignorar a lo que realmente se ha revelado en las Escrituras, lo que es el carácter de Dios y la divinidad de Dios en el mundo. Amados, al enfrentar este desafío, debemos autoevaluarnos. ¿Estamos buscando la aprobación
de la gente, estamos exigiendo ser populares, estamos aceptando que nada más la gloria de los hombres y no estamos buscando la gloria de Dios. Estamos tan atrapados en lo que dice la cultura que en lo que digan las escrituras. El desvío puede comenzar de una manera sutil, de una manera pequeña, con una pequeña decisión que puede llevar a un camino de distancia considerable de la verdad de Dios. Es de suma importancia que recordemos que la verdadera vida se encuentra en la fidelidad hacia la palabra de Dios. La confrontación de Jesús con estos líderes religiosos de su tiempo deben de servirnos a nosotros como un espejo que nos confronta a Jesús, que nos dice que en dónde estamos poniendo nosotros nuestra fe. ¿Dónde estás poniendo tú tu esperanza? ¿Estás poniendo tu esperanza en doctrinas de moda o en la aprobación de la gente, en vez de que busques la aprobación de Cristo? Cristo nos llama a que regresemos a la esencia del Evangelio, que tengamos una relación personal con Él, una comunión con el Padre que nos pueda transformar nuestra vida, que podamos conocer la verdad y la vida que está en Jesucristo. Así como los judíos de su tiempo tenían escrituras que testificaban sobre Cristo, nosotros también tenemos la totalidad del consejo de Dios. Tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos están dirigiendo las escrituras a encontrar la verdad. A medida que avanzamos en esta enseñanza, les invito a que consideremos estos puntos, que estemos alerta ante los desvíos que este mundo nos está presentando. Permítanme animarlos a que permanezcamos firmes y que busquemos no la gloria de los hombres, sino que busquemos solamente la gloria que solo proviene de Dios. Que cada uno de nosotros se comprometa a caminar en rectitud hacia la verdad, a discernir con claridad y a ser verdaderos siervos de Cristo. En un mundo que está tan dispuesto a desviarnos del camino, debemos estar firmes en la fe en Jesús. Hoy examinemos nuestros corazones, hoy examinemos nuestros deseos, nuestras motivaciones y desafiémonos a vivir una vida de fe, que busquemos solamente la verdad del Evangelio, que busquemos solamente esa plenitud, esa alegría que nos da Jesús, ese consuelo que solamente vamos a encontrar en Él. Esta es la reunión de estudio bíblico número 23 del Evangelio de Juan. Sean todos bienvenidos. Es un gusto verlos aquí en este día. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios los bendiga y vamos a comenzar en el estudio del día de hoy. En el tema anterior mirábamos al tercer testigo, que era el Padre. Estábamos hablando de los 4 testigos de Jesús. Miramos que el tercer testigo era el Padre. Y también estábamos examinando al cuarto testigo, que eran las Escrituras. Mirábamos que el Padre avalaba todo lo que hacía Jesús, sus acciones, sus milagros, sus palabras. Pero también mirábamos que los fariseos, a pesar de que leían las Escrituras, no tenían fe. La incredulidad los cegaba. Hablábamos también de la importancia de la fe, que tenemos que ejercitar esa fe en nuestras vidas. Mirábamos cómo la fe en Dios es muy poderosa y cómo fue que la fe ayudó a los grandes hombres de Dios en todo su caminar. Miramos la importancia de que guardes tú la palabra de Dios en tu corazón.
que si solo la guardas en tu mente como una forma de conocimiento, como una forma intelectual, lo único que va a pasar es que te vas a hacer religioso, que va a ser difícil que la pongas en práctica, porque no lo harías por amor. La diferencia es de que si lo guardas en tu corazón, la vas a poder poner en práctica, porque lo harías por amor. Miramos que la Escritura se debe leer a fondo y no nada más por encimita, que busquemos instrucción y que busquemos vida eterna en la palabra de Dios. Miramos también que toda la Escritura apuntaba a Jesús, que debemos leer siempre la Biblia para que no nos engañen. Mirábamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos que los de Berea examinaban la Biblia diariamente y no le creían ni siquiera a Pablo y a Silas, que eran enviados de Dios. Ellos tenían que leer para poder saber que lo que le estaban diciendo a estos hombres era cierto. Miramos cómo los líderes se negaban totalmente a recibir el mensaje de Cristo, que no debemos buscar el reconocimiento humano. Mirábamos también que Cristo no vino a buscar la aprobación de nadie. Cristo vino en un plan redentor, en un plan de salvación. Y que Jesús nos sigue haciendo el llamado hoy en día a que abramos nuestros corazones a su mensaje. Y hoy continuaremos con este pasaje, ya para terminar este capítulo 5 de Juan. Miramos aquí en la mayoría de este capítulo, la confrontación que había entre Jesús y los líderes, porque Jesús lo estaban señalando a Jesús de sanar a un paralítico en un día ilegal, en un día de descanso que era el sábado. En el verso 43 del capítulo 5 de Juan, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. En este verso, Jesús les está enseñando que Él ha sido enviado por Dios Padre, pero vemos que ellos no lo aceptan, que ellos están dispuestos a aceptar el mensaje que venga de otra persona, pero no de Cristo. Esta declaración de Jesús muestra una profunda conexión que hay entre Dios Padre y su misión divina aquí en la tierra. A pesar de que Él viene en el nombre de Dios y que Él viene a traer la verdad, que Él viene a traer la salvación, los líderes religiosos no lo reciben debido a su orgullo, debido a su incredulidad, y se resisten a su mensaje. Los líderes estaban muy cegados. Ellos conocían la Escritura al derecho y al revés, pero sin embargo, por su dureza de corazón y su celo, es que no podían reconocerlo como el Hijo de Dios y no podían reconocer esa autoridad divina que tenía Jesús. Hoy en día, el espíritu de los fariseos sigue vigente. Muchas personas siguen con su dureza en sus corazones, siguen con su incredulidad y están bloqueando ese mensaje de Dios en sus vidas. Guardan la palabra de Dios solamente en sus mentes, solamente como un conocimiento. Y es lo que hablábamos en el tema anterior. Si tú guardas los versículos, las instrucciones de Dios, las promesas solo en tu mente y no las escribes en tu corazón, ¿qué va a pasar? No sé si recuerdas esto que estábamos hablando. Si guardas la palabra de Dios solamente en tu mente, no la vas a poder practicar, porque lo harías solamente por un conocimiento intelectual o hasta por conveniencia a algunas personas y no lo pondrías en práctica. Eso es el espíritu de los fariseos.
que sepan lo que a Dios le agrada, pero que no lo practiquen. Eso hoy en día, para que lo entiendan mejor, con palabras de hoy, a eso es a lo que se le llama ser religioso. Que conozca la Escritura, pero que no la practiques. Conocer la voluntad de Dios y que no tomes en cuenta y que sigas haciendo lo malo. Muchas personas bautizadas en el Espíritu, hablando en lenguas, pero sin controlar su lengua, hablando contra su prójimo con mentiras y contra la voluntad del Padre. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que no es conmigo es contra mí. Pero ¿qué pasa si guardas tú la palabra en tu corazón? Si la guardas tú en tu corazón, estarás haciendo la voluntad de Dios, porque lo harás por amor. Predicarás por amor, cantarás por amor, adorarás por amor. Yo te animo, amado, a que guardes esa palabra de Dios, que guardes las enseñanzas de Jesús, pero en tu corazón, para que puedas practicar lo que es la voluntad de Dios. Que sensibilices tu corazón a la palabra, que no lo endurezcas, que puedas sentir la bella presencia del Espíritu Santo en ti, que puedas gozarte en su presencia, que anheles llenarte del Espíritu todos los días, que puedas vivir ese primer amor, que puedas buscar esa reconciliación con Dios, que puedas volver a gozarte como la primera vez que lo conociste, que no rechaces a Jesús. Estos fariseos rechazaban al Hijo de Dios, rechazaban a Jesús. Que no vayas a tener tu corazón endurecido y que por eso vayas a estar perdiendo tú la presencia de Dios en tu vida. Dice el verso que estamos viendo aquí: vienen otros en su propio nombre y ustedes los reciben con gusto. En la época del ministerio de Jesús había algunos grupos que se dedicaban al evangelio, grupos que estaban enseñando mal, que estaban desviando la fe de las personas. Durante el tiempo del ministerio de Jesús, varios grupos figuraban, representaban diversas corrientes de pensamiento religioso y político, y había falsos profetas, había maestros que atraían multitudes con las señales que ellos hacían, pero sin embargo estaban desviando la fe hacia el verdadero Dios. Y hoy te voy a presentar algunos de estos grupos, pero por el tiempo solamente me voy a dedicar a uno. Son 5 grupos: los fariseos, los saduceos, los esenios, el grupo de Barrabás y un grupo revolucionario. Pero hoy solamente me voy a basar en los fariseos, que son los con los que Jesús confrontó y estuvo batallando en su caminar. Aunque los fariseos eran considerados líderes religiosos, algunos de ellos se convirtieron en falsos maestros por un enfoque legalista y por su hipocresía. Ellos eran respetados y en cierta medida eran recibidos. A pesar de que muchos rechazaban el mensaje verdadero de Jesús, los fariseos a menudo buscaban la gloria de los hombres. Ellos buscaban la aprobación pública a través de sus prácticas religiosas. Ellos negociaban la verdadera enseñanza de la gracia y el amor. En Mateo 23, Jesús les denuncia por su hipocresía, pues imposibilitaban que otros entraran al reino de Dios. Y quiero que vayas a tu Biblia, en el capítulo 23 de Mateo. Vamos a ver del verso 25 al 28. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas?
pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muerto y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Algo tremendo, todas estas cosas que Jesús les dijo públicamente a este grupo de personas. Les dice Jesús que están demasiado sucios por dentro. Además, están desviando a las personas de la verdad. Les dice, fíjate ahí, dice que tienen sus corazones llenos de avaricia. Les dice, ustedes permiten todo. Seguramente por lo mismo, si está hablando de avaricia, está hablando también de que la gente, de que a ellos nada más les importaba recibir el dinero de estas personas. En pocas palabras, haz lo que tú quieras, solo échame el dinero para acá. Es lo que ellos enseñaban solamente. Uno tiene que predicar solo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y al contrario, si alguien está haciendo algo mal, ir y hablar con esa persona y hacerle ver lo que dice Dios de eso. Pero ojo, no tiene que haber en nuestros corazones avaricia. Si no llega a pasar esto que dice aquí, que Jesús le está diciendo a los fariseos, y llegan hasta permitir los excesos, ese espíritu de fariseo sigue vivo. Y es por eso que Jesús nos advierte que los falsos maestros son las personas que van a venir y te van a distorsionar la verdad del Evangelio. Personas que vienen a confundirte, personas que vienen en su propio nombre, personas que te hablan solamente carnalmente, que no te hablan con el Espíritu. Personas que no vienen en el nombre de Dios, personas que solamente vienen a confundir a las personas que no leen la Biblia, personas que usan la misma Biblia y la distorsionan inventando falsas doctrinas como de las que les estaba hablando la vez pasada, de ese tercer lugar que hay según ellos después de la muerte. Un lugar inventado solamente para engañar a las personas y permitirles todo tipo de excesos. Fíjate lo que dice en el capítulo siguiente, en el verso 24, capítulo 24, verso 24. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Aquí Jesús ya no estaba señalando a los fariseos, ya en este capítulo. Aquí Jesús estaba profetizando sobre el final de los tiempos. Es algo asombroso lo que Jesús nos dice, que vendrán falsos maestros, que harán milagros, que harán señales. Vendrán y engañarán a las personas. Y dice aquí el verso que incluso a los elegidos de Dios. Es algo tremendo todo esto. Harán milagros, sanarán, hablarán en lenguas, echarán fuera demonios. No te digo que van a profetizar, porque el profetizar es hablar en nombre de Dios. Y si llegaran a profetizar, lo harían en su propio nombre, no en el de Dios.
Cuando tú hablas en tu propio nombre, no tiene poder. Si hablas de parte de Dios, es donde vienen los resultados, donde vienen los cambios. Fíjate lo que dice la Escritura en Mateo 7, del verso 15 al 16. Ten cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Ahí tienes la clave en este versículo, cómo identificar a un falso maestro. Puedes identificarlo por sus frutos. Dice aquí, por la manera en que se comportan. Y eso es lo que te decía hace un momento. Si hablas en lenguas, pero si con esa misma lengua ofendes, criticas, lastimas, ¿de qué te sirve? Nomás lo único que haces es desobedecer y hasta destruir el mismo cuerpo de Cristo, porque andan lastimando a personas mismas que son creyentes. Y recuerda lo que mirábamos en el tema anterior, que si no amas a tu hermano, que lo tienes enfrente y que lo miras, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios si a Él no lo puedes ver? Por sus frutos los conocerás. Si los ves que no obedecen, ¿están dando un fruto? ¿Hay amor? ¿Hay gentileza? ¿Hay humildad? Esos son los frutos del Espíritu y muchos otros. Pero bueno, amados, esos malos maestros que arrastran a personas a la desgracia, a desviar la fe de la voluntad de Dios, van a tener su pago. Fíjate lo que dice ahí mismo en ese capítulo, pero en el verso 22 y 23. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Esos falsos maestros van a tener su pago. Pero este también es un llamado para ti, amado, de que abras tus ojos, que abras tu mente, que abras tu corazón a la verdad que es Jesucristo, que leas la Escritura para que no te engañen, que puedas abrir tus ojos y mirar los frutos del Espíritu, porque si no hay frutos, no hay Espíritu. Sin frutos, no hay respaldo de Dios. Pero no todo es malo, amados. Hay buenos maestros también. Hay personas temerosas de Dios. Hay personas que les importa hacer la voluntad de Dios. Hay personas que sirven a Dios por amor. Hay personas abiertas a escuchar la voz y la dirección de Dios. Hay personas que no se corrompen. Hay personas que buscan la santidad. Hay personas que hacen las cosas por amor. Hay personas que siguen a Jesús y que enseñan la verdad. Fíjate lo que dice la Biblia en Juan capítulo 10, del verso 11 al 13. Dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo, chécate bien esto, el que trabaja a sueldo, se va corriendo cuando ve que se le acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan sus ovejas.
si te fijas esto y lo que vimos anteriormente en el verso 12, dice que el que trabaja a sueldo está corriendo. Y el verso que vimos en Mateo 23 habla de corazones llenos de avaricia. Es que por el oro, por la plata, por el dinero, por las riquezas, corrompen. Saúl se corrompió por las riquezas del rey de Amalek. Siendo rey, ¿qué le pasó? Desobedeció a Dios por las riquezas, por el amor al dinero. Y es lo que nos habla este verso y lo que nos habla el verso anterior. Saúl perdió la presencia del Espíritu Santo en su vida. Al contrario, vino un espíritu atormentador de Dios para él por desobedecer las instrucciones de Dios, por corromperse por las riquezas. Esto es algo tremendo, amados. Por eso es mejor que cuando tú enseñes la Escritura, que cuando tú prediques a alguien, cuando compartas a Cristo, mira, que lo hagas con el corazón en la mano, que lo hagas por amor. Hazlo porque deseas que más personas conozcan a tu Salvador, al que dio la vida por ti. Porque el predicar no es solo trabajo de unos cuantos. El predicar es un mandato de Cristo para todos. Dice, vayan, prediquen la palabra a todas las naciones. Que más personas conozcan quién fue el que dejó la tumba vacía, el que resucitó al tercer día, el que va a venir por nosotros, el que está cumpliendo todas las promesas que están escritas en la Biblia. Cuando hagamos las cosas, hay que hacerlas por amor, amados. Hay que grabarnos bien esto, hacerlo por amor. Yo no sé si tú te hayas dado cuenta, pero por eso es que cuando tú vienes aquí no te estamos pidiendo ofrendas, no te estamos pidiendo diezmos, porque nosotros no necesitamos de eso. Nosotros en el ministerio, Dios nos está proveyendo para la obra, porque es de Él, porque lo estamos haciendo por amor. Por eso aquí nosotros todo lo que hacemos, todo lo que damos, lo damos porque sentimos el amor de Cristo en nosotros. Lo hacemos en agradecimiento a que Dios nos rescató, a que Dios nos dio vida otra vez. Compartimos del amor que Jesús nos da. Hace unas semanas me hacían el comentario de darme una aportación económica y les dije, ¿sabes qué? Yo no recibo dinero, porque el dinero corrompe. Yo confío en que Dios va a proveer y que Dios va a sustentar esta obra porque es de Él. Le diga a la persona, mejor si quieres ayudar, si quieres aportar, te invito a que lo hagas con lo que se va necesitando aquí, con aguas, con refrescos, con lo que vamos necesitando, ¿verdad? Pero le dije, hazlo en verdad por amor, por el agradecimiento que tienes tú con Jesús. Y mira, para la gloria de Dios, déjame decirte, nos donaron 8 sillas, nos donaron una mesa, nos han ayudado en ocasiones con el refrigerio, nos donaron platos, cosas que se van necesitando, pero es porque Dios se encarga de proveer la obra, porque Dios está en todo y toda la gloria es para Dios. Él sabe lo que el ministerio va necesitando y Él provee. Tenemos un Dios vivo, amados, un Dios que te escucha, un Dios que te provee. Solo tienes que aprender a confiar en Él, a soltar esos problemas que tú tienes, que se los entregues en las manos de Dios, que aprendas a confiar en Él,
que Dios no te va a abandonar, que Dios conoce tus necesidades y Él te va a ayudar. Suelta eso que no te deja avanzar, amado. Dijo Jesús, que vengan a mí los que estén necesitados de descanso, que yo les daré el descanso. Aprende a depender de Él, de su poder sobrenatural, de esa provisión sobrenatural, de esas fuerzas sobrenaturales que Dios te da todos los días. Dios es grande y Dios es poderoso, Dios es soberano. Y recuerda, grábatelo bien, lo que hagas, hazlo por amor, por el agradecimiento que tienes tú con Jesús. Jesús predice que estarán más dispuestos a aceptar aquellos que van buscando su propio reconocimiento, los que no van en el nombre de Dios. Y en este verso que estamos viendo, también puede ser interpretado como una advertencia sobre la importancia de discernir la autenticidad de los mensajeros espirituales y que no se dejen engañar por los falsos pastores, por los falsos profetas, por los falsos líderes que buscan su propio beneficio en lugar de cumplir la voluntad de Dios. Este es un llamado para ti, amado, que abras tu corazón, que abras tus ojos espirituales y que oremos a Dios y que le pidamos de su guianza, que aprendas a reconocer a Jesús como tu Salvador, que lo que hagamos, lo hagamos por amor. Fíjate en el verso 44, dice, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. En este verso, Jesús está cuestionando la fe de los líderes religiosos al señalar que su búsqueda de reconocimiento, que su búsqueda de gloria es solamente entre ellos mismos y que eso les impide reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Jesús le está señalando que en lugar de buscar la aprobación y honra entre ellos mismos, deberían estar buscando la gloria que proviene solamente del único Dios. Esta declaración de Jesús resalta la importancia de la humildad, de la pureza y de la búsqueda de la gloria de Dios por encima de la búsqueda de la gloria personal y de la aprobación de los demás. Una pregunta para ti, amado, contéstatela tú mismo. ¿Tú de quién estás buscando la aprobación? ¿De quién estás buscando tú la honra? ¿De las personas o de Dios? Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pablo lo dijo claramente, que su prioridad era buscar el favor de Dios y no el de la gente. Y esto es algo en que debemos reflexionar nosotros en nuestro caminar con Cristo Jesús. ¿A quién quieres agradar? Porque aquí influye todo. Si tú quieres agradar a las personas y no a Dios, influye primeramente en tu fe. No puedes creerle a Dios. Empieza a entrar el qué dirán en tu mente. Empiezas a buscar a Dios, pero lo buscas a escondidas porque no quieres que te vean. Influye también en tu adoración y exaltación a Dios, porque piensas que a lo mejor los demás te van a ver, que te van a ver cómo lo haces. El buscar el favor de la gente también es un síntoma de los falsos maestros. Distorsionan el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Buscan solo endulzar los oídos de las personas.
Hablan solamente de las cosas de la tierra y nada espiritual. Desvían la fe de las personas. Adoptan ciertas situaciones relacionadas con su persona. Por ejemplo, que hay una divinidad que te ayuda en las causas difíciles, que hay otro que te ayuda a conseguir novia, que te ayuda a conseguir novio, que hay otro que te ayuda a encontrar las cosas perdidas, que hay otro que para la salud, que hay otro que tú le pones una carta abajo y él te responde, que si te duele un pie, pídele, y no sé quién, si te duele una muela y otro así también. Eso es buscar el favor de la gente en relación a los falsos maestros y a las falsas doctrinas, porque te dan una solución para que te agrade a ti solamente y distorsionan el mensaje del Evangelio. En este verso de Juan 5:44, el llamado es a que reflexiones sobre cuáles son tus motivaciones, de quién estás buscando tú el reconocimiento. ¿Estás buscando aplausos humanos? ¿Buscas que las personas te reconozcan? ¿O si estás buscando el favor de Dios? Fíjate en el verso 45. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Si Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Moisés es en quien ellos pusieron su esperanza. En este versículo Jesús les está recordando a estos líderes, a estos fariseos, que no va a ser Él quien los acuse ante el Padre, sino que tiene otro acusador en su contra, proveniente de Moisés, en quien ellos han basado su esperanza, en quien ellos han puesto ellos como una autoridad religiosa. Jesús les está señalando que a pesar de su posición, a pesar de su autoridad, a pesar de su conocimiento de las Escrituras, han fallado en vivir conforme a los mandamientos y enseñanzas de Moisés. Los líderes confiaban más en las leyes de Moisés que ni en el mismo Dios. Por eso aquí vemos esto que les dice Jesús. Les dice que tienen un acusador, que Él no va a acusarlos, sino que el que los va a acusar es Moisés. Yo no sé, amado, en quién estás poniendo tú tu confianza, pero si confías más en una religión que ni en el propio Dios, tu religión va a ser quien te va a acusar. Hay muchísimas personas arraigadas en una religión, personas que dicen, es que mi papá me enseñó esto y aquí me voy a quedar. Personas que están firmes en una religión sin importarles la obediencia a Dios. Personas que no leen ni las Escrituras, creen solamente todo lo que le dicen su religión. Creen a ojos cerrados, sin importar lo que diga la Biblia. ¿En dónde está la confianza de estas personas? Su confianza está en una religión. Y también en el cristianismo hay esto. Aunque leamos la Biblia, si los fariseos y los doctores de la ley tenían su confianza en Moisés, ellos sabían al derecho y al revés la Torá, todos los libros de la ley de Moisés. Nosotros en el cristianismo también estamos así. He escuchado personas que dicen, es que yo de aquí no me voy por cierta razón, y resulta que la doctrina que están llevando está toda torcida. Tenemos que abrir los ojos bien, que entremos en una comunión profunda con Dios, que reflexionemos sobre la relación que estamos llevando con Dios, que pongamos nuestra fe en Jesús, que no confiemos en una religión,
que no confiemos en una iglesia, que no confiemos en el entendimiento humano, que solamente confíes en Dios. Fíjate en el verso 46. Si en verdad le creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Jesús está haciendo una conexión entre sus enseñanzas y la autoridad de Moisés en la Escritura. Él está recordando a estos líderes que si realmente creyeran en lo que Moisés escribió, lo que Moisés enseñó en la ley, también deberían creer en Jesús, ya que Moisés profetizó acerca de la venida de Jesús como el Mesías. Esta declaración de Jesús sugiere que se realizó las profecías del Antiguo Testamento y que todo el mensaje, toda la Escritura estaba en una completa armonía, no había distorsión, que todo apuntaba a Él, porque dice la Biblia misma que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, no se contradice. En la Biblia nunca vas a encontrar contradicciones. En veces hay cositas que parecen contradecirse, pero todo lleva una explicación. Fíjate lo que dice la Biblia en Hechos 3:22. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. En este verso está apuntando Moisés hacia Jesús. Dice el verso: escuchen con atención lo que Él les diga. Imagínate lo que está diciendo Moisés, y sin embargo los fariseos tenían cegados sus ojos espirituales, no podían recibir el mensaje de Jesús, no entendieron que la Escritura apuntaba a Jesús, ni aún aunque dijo aquí Moisés, escuchen con atención lo que Él les diga. Levantará el Señor su Dios un profeta. Por su dureza de corazón, por su celo, estaban cegados. Fíjate en Juan 1:45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Si te fijas en este verso, Felipe fue a buscar a Natanael y lo que le dijo, él reconoció que Jesús era de quien hablaban las Escrituras. Imagínate esto, de 1300 a 1400 años antes de que naciera Jesús, Moisés ya había escrito de Jesús. Jesús, en este verso que estamos viendo, está invitándole a los líderes a que se examinen con sinceridad, que hagan ellos una profunda conexión con el Padre, que miren, que abran sus ojos espirituales y que vean que las profecías se están cumpliendo. Y así estamos nosotros hoy en día, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que ver que todas esas profecías, todas esas promesas que Dios hizo a lo largo de toda la Biblia se están cumpliendo una a una y van a terminar. Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, les voy a dejar el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era el Padre el que operaba, era el Padre el que hablaba, el que estuvo ahí con Moisés, el que lo guiaba. En el ministerio terrenal fue Jesús el que estuvo caminando aquí en la tierra. Fue el Hijo de Dios y dijo: yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a hablar, es el que te va a escuchar, es el que tú tienes que recibir en tu vida. El Espíritu Santo es el que te va a consolar, el que te va a dar paz. El Espíritu Santo es el que nosotros tenemos que anhelar. No cerremos nuestros corazones, abramos nuestra visión espiritual, nuestro corazón,
y que recibamos ese mensaje de Jesús, que no seamos como los fariseos, que ese espíritu de fariseo se acabe y que podamos nosotros recibir a Jesús, que podamos preparar nuestros corazones para esa entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas. En el verso 47, ya para terminar, dice: pero como no creen en lo que Él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Esto es algo muy triste, amados. Los fariseos estaban tan cegados que a pesar de que ellos leían mucho, aún así no podían creer en Jesús, no podían ver la divinidad del Dios Todopoderoso en Él. En el caminar de Jesús, Él hizo tantos milagros, tantas obras maravillosas, tantas profecías que se estaban cumpliendo en relación a lo que Él vino a hacer y que no podían aceptarlo. La dureza de corazón es un enemigo silencioso del cual debemos estar alerta, amados. Por la dureza de corazón podemos perder la presencia de Dios en nuestras vidas. Por la dureza de corazón podemos perder el caminar en la unción del poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice a estos líderes que reflexionen sobre lo que hablan las Escrituras. Les dice: ¿cómo pueden creer en mí si ni siquiera le creen a Moisés? Moisés escribió de mí y ni aún así le pueden creer. ¿Cómo van a creer en mí? Él está señalando que si no estaban dispuestos a creer en Moisés, si no estaban dispuestos a creer en lo que las Escrituras estaban hablando, en lo que escribieron Moisés y los profetas, tampoco iban a estar dispuestos a creer en Él, en sus palabras y en su enseñanza. Jesús está haciendo una conexión directa entre la autoridad de las Escrituras y su propia autoridad como el Hijo de Dios. Él está demostrando aquí que las Escrituras apuntaban hacia Él como el Mesías prometido. Por lo tanto, creer en las Escrituras es fundamental para realmente creer en Él y en su mensaje de salvación y redención. Por eso, amados, es de suma importancia que reflexionemos en quién estamos poniendo nuestra confianza. ¿Estás poniendo la confianza en una religión? ¿O estás poniendo la confianza en una iglesia? ¿Estás poniendo la confianza en el hombre? ¿O si realmente estás poniendo tu confianza en Jesús? ¿Estás buscando el favor de la gente? ¿O estás buscando el favor de Dios? El llamado del día de hoy, amado, es que confíes en Dios, en que busques el favor de Dios, que aprendas a identificar a los falsos maestros y a las falsas doctrinas. No sé si hayas puesto atención al título de esta enseñanza. Le puse un desvío peligroso. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que permanezcas en el camino de Dios, que permanezcas viendo siempre hacia la meta, que permanezcas viendo hacia donde está Jesús, que si te descuidas puedes tener un desvío peligroso, ese desvío en el cual puedes tú sufrir, un desvío en el cual puedes irte por un camino de oscuridad, por un camino alejado del propósito de Dios. En la vida siempre vamos a tener un camino divergente enfrente de nosotros, un camino
en el cual vas a tener que tomar una decisión. Si seguir en un camino de oscuridad, de tristeza, de ansiedad y sin Dios. O si vas a tomar el camino de luz, el camino de Jesús, un camino lleno de gozo, un camino lleno de alegría, el camino hacia la vida eterna. O si vas a preferir el camino hacia la condenación eterna. Este llamado es para ti, mi amado, que es mejor que permanezcas puesta tu fe en Jesús, que no desvíes esa fe, que tu confianza no esté puesta en una religión o en una iglesia, que tengas una fe genuina, que puedas tú seguir a Jesús con sinceridad y con amor, porque eso es lo mejor, amado. En medio de tu tormenta, en medio de tus problemas, solo la obediencia a Dios es la que te va a brindar protección. Solo la obediencia a Dios es la que va a ser tu refugio seguro en tus problemas, en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este verso muchas personas se lo saben de memoria, pero no lo practicamos. Fíjate lo que dice: si habitas. No dice si vas de paso o si vas de vez en cuando. Tienes que habitar, tienes que estar ahí. Solo en Jesús puedes encontrar esa ayuda que nunca te va a fallar. Solo Jesús va a estar siempre dispuesto ahí en tus momentos de tribulación para darte una palabra de aliento, una palabra que te puede servir. Él está allí para abrazarte en tus momentos de dificultad, en tus problemas, en tus tribulaciones, en tus necesidades. Solo Jesús es el único amigo en el cual tú vas a poder confiar. En Él no vas a encontrar fallo. Él siempre te va a dar su mano y te va a sacar adelante de todos los problemas. Pero tenemos que aprender y tenemos que creer de verdad en Jesús. Te invito, amado, que te atrevas a creer en el nombre poderoso de Jesús, en que Él puede darte esa transformación, ese cambio, que Él te puede dar esa paz que en ningún otro lugar vas a poder encontrar. Una paz que no te la va a dar el mundo, una paz en donde vas a poder gozarte en la presencia de Dios. Hasta aquí acabamos el día de hoy, amados. Terminamos el capítulo 5 de Juan. Doy gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí, que vinieron a poder llenarnos una vez más de la presencia de Dios, llenarnos de esa palabra, de ese alimento diario que debemos tomar. Doy gracias a Dios por sus vidas. Dios los bendiga grandemente. Y sigo orando a Dios por ustedes, que Dios los fortalezca en su camino, que podamos seguir enfrente en ese camino de Jesús, que vayamos por un camino de luz, un camino de alegría, que podamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga, amados. Dejo el lugar.